Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Usted qué herencia cree que nos deja el señor presidente Correa? Mi querido Jaime, bienvenido, muy buenos días. Buen día, gracias a la invitación, Gonzalo. Buen día a la audiencia, Ramiro. Bueno, primero, 10 años, ¿qué significan 10 años para la vida de una persona? Quien nacía hace 10 años tendría hoy 10 años. Y 10 años es toda una vida. Claro. Quien hace 10 años tenía 10 años, hoy tendría 20. Es toda una vida. Quien hace 10 años tenía 30 años, hoy tendría 40. Es un hombre súper formado. Es toda una vida. Y en términos de desarrollo de un país, si un país con políticas económicas adecuadas, continuadas, se desarrollaría en 20 años, 10 años son la mitad de 20 años, ¿no? Si hubiesen sido adecuadas las políticas, el Ecuador estaría en camino al desarrollo y no retrocedería como está retrocediendo ahora. Pero para dimensionar la herencia de estos años, comparemos ciertos indicadores entre 2006 y hoy 2017, ¿no? En 2016 teníamos una economía estable que crecía. El gasto público era alrededor del 20% de la producción. La inflación era baja en el 2006. Se acumularon fondos de ahorros importantes. La inversión privada era importante, era la que sostenía el crecimiento de la economía en 2006. La inflación era baja. Se redujo la pobreza de manera muy importante y había un ambiente económico saludable que brindaba buenas perspectivas para el futuro del país. ¿Y hoy qué tenemos en el Ecuador? Un gasto público que casi se duplicó y que no puede manejarse. Tenemos un país que ha acumulado déficits fiscales en los últimos años de más del 5% del PIB. Tenemos un país que retrocede desde el año 2015, retrocede cada vez más. Tenemos un país que en relación con el resto del mundo se ha atrasado cada vez más. Tenemos un país que se ha endeudado de manera desproporcionada, absolutamente desproporcionada. Tenemos un país que de los 7.250 millones de bonos que se colocaron, de bonos soberanos, se paga por intereses 700 millones de dólares al año, que representa más de lo que se paga por el bono de desarrollo humano que atiende a 1 millón de personas. Tenemos un país que por intereses de la deuda total se pagan 2.000 millones de dólares, que son equivalentes al presupuesto de la salud. Tenemos un país que ha dañado las instituciones económicas y fiscales del Ecuador, con un banco central al servicio del Estado, con unas empresas petroleras al servicio del Estado, con unas finanzas públicas desinstitucionalizadas. Tenemos un país con las instituciones democráticas deterioradas de manera importante. Tenemos un país con miedo a la democracia, a las libertades económicas, a las libertades políticas, a las libertades sociales. Nada de esto, Gonzalo, nada de esto existía en 2006. En 2006 habían libertades. Se podían expresarse los medios de comunicación. Teníamos programas de análisis económicos por doquier. Podríamos estar sin las pesadillas de las persecuciones y teníamos una economía con perspectivas de progreso, de desarrollo, en donde se garantizaba la propiedad, en donde habría seguridad jurídica. No es, Gonzalo, cierto que cuando en 2007 se recibió el gobierno en el Ecuador no había nada y todo había que reconstruir. No es cierto. La comparación de los indicadores
son absolutamente claros. El gran precio, Gonzalo, de estos 10 años es haber deteriorado todas las instituciones económicas, políticas y sociales, y no haber utilizado este inmenso boom petrolero para conducir al país en el camino al desarrollo. Y 10 años, son 10 años de la vida nacional más, cuando, Gonzalo, el Ecuador desde hace 50 años ha estado viviendo en torno al petróleo y no ha enfrentado sus problemas estructurales que debieron enfrentarse con el boom petrolero. ¿Cuáles son estos problemas? Diversificar exportaciones, que no se diversificaron, cambiar las bases productivas, que no se cambiaron, institucionalizar las responsabilidades fiscales, que más bien se desinstitucionalizaron, fomentar las estabilidades macroeconómicas y responsabilidades económicas, que más bien se destruyeron. Es decir, el costo de oportunidad del país de no haber utilizado el boom petrolero para conducirle al país en las vías de desarrollo y más bien caminar en la orilla contraria al desarrollo que implica, que muestra la historia de los países, es un costo inconmensurable para el Ecuador. Tenga bondad, ¿cómo queda en términos de herencia el sobreendeudamiento y el mal endeudamiento, que son cosas que miden diferentes escenarios? No sé si estás tú de acuerdo. Ramiro Crespo, en Cadena Democracia. Muy buenos días, saludos a la audiencia, Jaime, a Gonzalo, gracias por la invitación. Bueno, en el año 2008-2009 el Ecuador declaró moratoria de la deuda externa porque supuestamente era ilegal y más que nada, según criterio de ellos, ilegítima. Entonces, ¿pero qué resulta? Por el tamaño especialmente del costo del dinero. Por el costo del dinero. ¿Pero qué resulta? Que las condiciones de endeudamiento ahora, primero la deuda externa, porque no toda la deuda pública, pero sí la deuda externa con los mercados, ¿no? Ha aumentado, es mayor de lo que era en el año 2008. Y segundo, las condiciones de endeudamiento se están volviendo tal vez peores. ¿Por qué? Porque la deuda que se vencía en el año 2012 pagaba un interés del 12%. La deuda que se vencía en el año 2030 pagaba un interés del 10%. Es verdad, se podría decir que eran altos. Pero una cosa que hay que tomar en cuenta es que cuando el Ecuador declara la moratoria, el primer país de los bonos Brady, que se suponía que eran los bonos que iban a acabar con el proceso de declaración de moratoria de los países, porque inclusive tenían como garantía un cero cupón, un bono de los Estados Unidos, etcétera. Cuando el Ecuador es el primer país que declara moratoria en 99-2000, ¿no? La deuda era de alrededor de 6,000 y pico en bonos Brady. Y el equipo renegociador consigue que se reduzca la deuda a más o menos 4,200. Pero obviamente, aparte de conseguir esa reducción, como que se llama una quita, el gobierno dijo, más no les puedo pagar. ¿No? Dijeron, muy bien, te vamos a dar una quita, te vamos a perdonar una parte, o no te vamos a cobrar una parte de la deuda. Pero la actual, los nuevos bonos van a generar intereses del 10 y el 12%. Pero, gobierno ecuatoriano, tú vas a tener la opción de que si reduces el riesgo país, puedes comprar la deuda a 100, pero antes la puedes comprar a valor de mercado. Entonces el Ecuador tenía la deuda cuando se reestructuró, estos bonos valían al comienzo 36, pero fue subiendo porque con la dolarización, etcétera, el precio de la deuda subía porque había mayores esperanzas de pago. No el monto de la deuda, sino el precio de la deuda. Entonces, el Ecuador puede haber recomprado en cualquier momento, pero luego, ¿qué es lo que ocurre? La deuda pasa de 100. Y es en el gobierno, creo que del presidente Palacios, que el ministro Diego Borja, porque pasa de 100 la deuda,
y considera que ya está oneroso el 12%, ¿ok?, retira la mitad más o menos de esa deuda a 100. Si un gobierno considera que está oneroso el 12%, es porque tiene otras opciones de financiamiento, porque el dinero más costoso que no se tiene. Entonces, retira. Ahora, ¿qué pasa con los bonos emitidos por el Ecuador? Se emitieron a 100, por ejemplo, el caso de los bonos 2020, y ahora el precio está a 109. Porque cuando se emitió el rendimiento creo que era 10.75 o algo así, ¿no? Ahora el rendimiento en los mercados secundarios, o sea, el mercado secundario es aquel en que los inversionistas nuevos le compran a los inversionistas antiguos, a los anteriores. Están el rendimiento a 7.2%. Entonces el precio de la deuda es 109. ¿Okay? 109. Pero si el Ecuador, como se reduce el riesgo país y eventualmente podría el costo del endeudamiento bajar, de todas maneras tendría que seguir hasta su vencimiento, 2020, 22, 24 y 26, pagando las tasas de alrededor del 10%. Cuando hizo el Ecuador, cuando retiró la deuda, consideró que no quería pagar el 12% por 6 años más, porque estaba muy caro. Entonces, digamos, la renegociación fue en el año 2000, 6 años después, el Ecuador dice, ya no quiero pagar tanto intereses, tengo la capacidad, he mejorado, me puedo volver a endeudar a tasas muchísimo más baratas, retiro y dejo de pagar el 12%. Pero aquí no lo puede hacer. Entonces el Ecuador va a tener que seguir pagando hasta su vencimiento tasas altísimas, a pesar de que inclusive con un nuevo gobierno de la oposición, pues, por ejemplo, reduzca el riesgo país, aumente la inversión extranjera, aumente la confianza de los ecuatorianos en invertir en su propio país, etc. Aún así, el Ecuador está obligado a pagar estas tasas porque, según lo que no sé, la información a veces no es del todo fácil de localizarla, pero no creo que haya cláusulas de poder retirar la deuda como las que tenía los... Dice el señor presidente en horas anteriores, recientemente en su viaje a Washington, a Nueva York, porque fue a Naciones Unidas, a una organización adscrita a Naciones Unidas. Entonces, esta es la situación que estábamos analizando. Sí, en primer lugar, mil perdones, llegué a Quito y dije, voy a visitar a mi compadre Gonzalo Rosero. Yo a Quito vengo poco por razones de salud, pero ya tenía que venir un compromiso ineludible profesional y dije, voy a visitar a mi compadre y por eso llegué acá y perdóneme usted, amigo Jaime, no está dando un gusto increíble. A ver, yo quiero decir lo siguiente, para mí el pecado más grave de este gobierno es la absoluta falta de transparencia, porque todos los números que estamos trabajando acá en el Ecuador son números que intentamos creer que son ciertos. El tema es cuán cierto es, porque todo lo hemos redefinido. Ya la deuda externa no es deuda externa, porque en el fondo, pero hace rato, no hay venta anticipada de petróleo. Por eso, contrato de venta anticipada de petróleo, el que pone el billete, la empresa que pone el billete, no se lleva un barril de petróleo. Un barril de petróleo. Es un crédito caucionado con petróleo, pero no es venta anticipada, porque el que compra es para llevarse, aquí no se lleva un barril. Cuando todavía el barco no ha zarpado, ya está negociado por tercera persona, por una tercera persona innombrable. Estos son inventos del correísmo. Claro, terrible. Y luego todo lo interno. No se le debe ni el Seguro Social, no se le debe al Banco Central. Entre comillas, arreglan el problema con los gobiernos seccionales, pero lo arregla diciéndole, le vamos a dar papeles del Banco Central. Por favor. Ahora es un episodio más de campaña lo que estamos viendo. Yo creo que ahí está la gran demanda del Ecuador. Debe ser la transparencia. Debe ser que las cosas vuelvan a su definición normal, a lo que es racionalmente aceptable. Esa racionalidad es la que absolutamente falsa en el Ecuador. Y las variables o parámetros que hay que esclarecerlos, ¿cuáles serían prioritariamente, León? A ver, yo creo que lo fundamental
es saber cuál es realmente los pasivos del gobierno central, porque no nos confundamos, los pasivos del gobierno central. ¿Qué esconden? Bueno, yo creo que más que esconder hay una manipulación tendiente a no admitir la verdad. Y déjeme, no quiero ser ofensivo para nadie. Yo creo que hay un segmento de manipulación y un segmento de ignorancia. Porque a veces uno escucha tal cosa que racionalmente ni siquiera para distorsionar tiene lógica. Porque la distorsión parte del supuesto que hay alguna lógica. No, aquí no hay ni siquiera para eso. Yo creo que hay una gran cuota de ignorancia en muchas cosas que se hacen en lo económico y en lo político y en lo social. Venía en el avión conversando con alguien que trabaja en el área de salud del gobierno y me decía algo terrible. Me decía, aquí en el Ecuador ya se hicieron de que todo genérico en medicina es igual que la medicina de laboratorio que originalmente trajo la fórmula. Pero cuando hablo de genérico, hablo genérico de Irán, genérico de China, genérico de Corea, genérico de India. Y no hay posibilidad alguna de garantizar que ese genérico funcione. Y me citó 2 medicamentos. Me dice, todo el que se ponga este medicamento no le sirve para nada. No sirve para nada. Inocuo. Entonces, cuando usted ve este tipo de cosas, realmente aterra. El presidente, entiendo que hoy día posiblemente va a visitar o inaugurar hospitales en Guayaquil. Hay 4 hospitales construidos, cemento y cemento. Entonces, todo este tipo de cosas, poner a funcionar racionalmente, eso tiene un costo. Entonces, lo primero que yo diría que no he escuchado a nadie de los candidatos decir, yo creo que hay candidatos, y algunos son candidatos que hay que atender, escucharlos, no estoy minimizando ningún candidato. Lo que digo, yo soy una palabra, hay que racionalizar el país. Racionalizar, ofrezco racionalizar el país, ¿qué le parece? ¿Y en qué consistiría esta propuesta? Poner las cosas en orden, a ver, en salud se ha dicho esto, eso no es cierto, es lo que hay acá. En finanzas, vamos a ver qué debemos, no importa qué porcentaje da, que da 28, 30, 42, no me importa, pero ¿qué debemos? Si un gobernante no racionaliza y quiere tomar solamente la senda que le dejaron, y quiere hacer campaña aun cuando sea para establecer sanciones, cuidado se equivoca, cuidado le pasa lo de Macri y de otros gobernantes, que por dar respuesta política llega un rato que también quedan afectados por la percepción de la gente. Entonces yo creo que el tema es racionalizar, transparentar, y lógicamente habrá un equipo que un país no se puede paralizar y comienza a avanzar. Eso es fundamental. De excelencia, en tan poco tiempo lo que nos deja manifestando y diagnosticando la perspectiva ecuatoriana, racionalizar el país, el primer desafío que tenemos. No sé si ustedes vieron, por favor, si no lo vieron, verlo en el teléfono, que están todas las imágenes, cómo el presidente Correa fue en el carro que lo transportaba en la avenida 9 de octubre, de Lorenzo de Garicó al Malecón, con Bolívar. Él iba en el carro porque vino lo subliminal y al lado iba a la mano derecha una persona disfrazada de Eloy Alfaro. Y entonces era Eloy Alfaro Correa. Imagínate, mensajes subliminales. ¿De qué estamos hablando? Por favor. O sea, este es un país de puro mensaje de esa naturaleza. ¿De qué estamos hablando? Mire, yo no sé si el fiscal que es separado ha actuado bien o ha actuado mal, pero el rato que todo tiene el tinte político, el rato que aparece a Cordero al día siguiente que le ordenan la detención, le sacan una presentación en televisión en que aparece siendo testigo que Bolívar Alfaro vive, ya se politiza el tema. Posiblemente Pareja Cordero es un pecador, terrible pecador posiblemente, pero el rato que se politiza el tema, entonces ese es el problema. Este es el país que todo se politiza, que todo se mancha, que todo se deteriora. Por favor, de esto tenemos que salir en el Ecuador. Querido Ramiro, tenemos 2 minutos para que tengas la bondad de clausurar el programa. Obviamente comentando lo que
el gran León Roldós Muchas acaba de gracias. manifestarnos. Bien, vuelvo a saludarle a León, realmente es un gusto estar con él, un honor. Bueno, básicamente lo que podemos decir que un legado que deja este gobierno por la falta de transparencia es la enorme corrupción. Y yo creo que nosotros deberíamos, por ejemplo, pedir que del terremoto sacar una lección. ¿Habrá ingeniería forense de las obras públicas del gobierno que se cayeron? ¿Están todavía ahí para ser estudiadas, están siendo estudiadas, o las derrocaron pronto para que no se haga ingeniería forense, por ejemplo? ¿Por qué no tenemos balances financieros de las empresas del Estado como Petroecuador y Petroamazonas? Porque una de las razones por las cuales la operación Lava Jato, o Yato, como quieran, tuvo tanto éxito es precisamente porque Petrobras estaba en las bolsas de Brasil y de Estados Unidos, sometida a dos jurisdicciones independientes y estrictas, como especialmente los Estados Unidos, que inclusive, es obvio, le ha protegido al fiscal Moro. También podemos ver que tenemos una falta de soberanía y eso asusta a los inversionistas nacionales y asusta al inversionista internacional. Básicamente hay una dependencia tan grande de China y de Venezuela, y Venezuela por razones políticas. Ya está comentando Maduro sobre que se vote por Lenin. Lo que la gente dice, si esa es la guía, mejor voy a tener cuidado de invertir en el Ecuador, porque tarde o temprano se va a quitar la máscara a la dictadura perfecta del Ecuador y va a demostrar que es una dictadura como la de Venezuela. Eso hay que tomar en cuenta. Después, hay que tomar en cuenta también que el sector privado ha sido desplazado por el sector público. Cada vez el sector privado es más pequeño. Basta ver las inversiones del seguro social. Cada vez son menos en el sector privado, más en el sector público. La deuda con el Banco Central, no sabemos el plazo, no sabemos de los intereses, no sabemos qué límite. Para comenzar, no debería haber esa deuda. Entonces, también otra cosa importantísima es que la calidad del debate se ha deteriorado. Nosotros hemos vivido 10 años de un debate estilo Trump, que ahora se ve cosas allá, que el jefe del Senado, de la minoría demócrata en el Senado, hace un comentario y el otro le dice el payaso líder. Entonces aquí tenemos una calidad de debate que ha sido tremenda. Básicamente es el insulto en vez del respeto a la persona, la vulgaridad, y discutir las ideas, no insultar a la persona, que eso contribuye a que haya falta, por supuesto, de transparencia, de debate, haya miedo. Y otra cosa que también tenemos, y es una cosa muy preocupante en el país, es el enorme temor que se está hablando, que se lo ha dicho aquí, es a que haya un fraude en las elecciones. Así es. Por ejemplo, para comenzar, la misión de la Comunidad Europea no es del tamaño, sí hay, no estoy seguro que haya, pero no es del tamaño que normalmente sería o que hubiera tal vez sido necesario, porque realmente no se le ha dado tiempo a eso. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que realmente transparentar las cifras, realmente los números, pero más que nada tenemos que pensar que el Ecuador no es un país, no debe ser fascista. El Ecuador debe ser una verdadera democracia. Y debemos realmente ahora pensar bien, los ecuatorianos, que no podemos no tomar decisiones, que no podemos no participar en política, que no podemos dejar de votar. Y que si votamos no podemos votar blanco, no podemos votar nulo. Tenemos que votar con la conciencia. Pero si ellos ponchan, así suelen manejarse los programas y las tecnologías modernas. Si ellos ponchan de acuerdo a sus necesidades el 19 de febrero, las malas lenguas dicen que tendríamos un presidente esa misma noche. Y eso es complicadísimo. El problema es ese presidente, un presidente que tiene, para que haya realmente, para ser una autoridad, hay que ser autorizado. Cuando nosotros aceptamos a alguien como líder, le estamos autorizando. Pero para que haya eso tiene que haber legitimidad.
Una de las razones, creo yo, que el presidente Correa no se está lanzando ahora es porque ya nosotros no le estamos autorizando que sea nuestra autoridad. Él se dio cuenta. Él se dio cuenta. Lenín Moreno comenzaría muy mal con un fraude electoral y porque no tendría la autorización del pueblo ecuatoriano. Y tarde o temprano eso va a traer consecuencias nefastas.